continuación voy a explicar el código de un cine, el cual maneja las reservas del mismo. Y bueno, esto empieza así. Entonces, están las librerías, que está la librería Ustream, la normal que uno siempre usa, y está la IFStream, que es para usar los archivos de texto. Archivos de entrada y salida. Entonces, está el using namespace y a continuación de esto está la estructura. Esta estructura se llama reservas y adentro de ella están tres... Dios mío. Bueno, a continuación les voy a explicar el código, el cual es usado para un cine, enfocado en un cine, el cual maneja las reservas del mismo. Entonces empezamos con las librerías. Es importante la librería IFStream, aparte de la que siempre se usa, ya que es para entrada y salida de los archivos. Luego tenemos struct, la estructura, que en este caso se llama reservas, y tenemos tres datos de tipo entero y uno de tipo string, es decir, de texto. A continuación, que pues se nombró estos datos que vamos a usar durante el código, están las funciones. Estas funciones son las cuales vamos a realizar, las cuales van a ser usadas durante todo el código para que este funcione. Estas funciones son de no retorno, por ende son void. Y bueno, tenemos las funciones ingresar reserva, buscar reserva y eliminar reserva. Aquí nombramos reservas, le damos como un auxiliar, que es con el que vamos a llamarlo durante todo el código, y este se lo damos a la estructura, es decir, a la estructura que se llama reservas, le ponemos reserve, que es el auxiliar que vamos a usar durante todo el código. Ahora tenemos offString. Esto es una función, ¿no? Una función de la librería ifstream, y esta se llama salida. Tenemos otra de salida, que es la segunda. Esta se llama reservas txt, temp.txt, y entrada, que es la ifstream. Y bueno, a continuación de esto tenemos el inmate, y esta empieza declarando una variable tipo entero, el cual se va a usar durante la función del menú. Bueno, se usa un do para que el menú vuelva y regrese una vez te salgas de ejecutar una función, él regrese otra vez al menú y te muestra las opciones. Entonces, ¿qué hace aquí el system CLC? Eso es por estética, él te borra absolutamente toda la pantalla y te muestra vacío para que el menú cuando salga, pues salga y se vea bien. Aquí pues con el system color le dan un color, y pues está el menú de reservas, el cual tiene cuatro opciones, en los cuales son ingresar una reserva, ubicar una reserva y eliminar una reserva, y por último salir. Como podemos ver, estas funciones que vamos a hacer, por así decirlo, es decir, lo que vamos a poder hacer con el código son los mismos de las funciones que declaramos anteriormente. ¿Esto para qué? Para que pues uno no se pierda. Luego está, bueno, tú digitas la opción, la que quieres, cuál de las cuatro opciones, y aquí se guarda en sin option. Entonces, cuando llega a sin option, la opción, pues 1, 2 o 3 se guarda, y bueno, ya System CLC se vuelve a borrar otra vez toda la pantalla, y el switch toma esa opción que tú acabas de digitar y te manda a uno de los cuatro casos que tú tienes. Entonces tienes el caso 1, que es ingresar reserva, que es el mismo que está en el menú y es la misma función que declaramos. Entonces aquí lo único que hace es llamar la función. Entonces esto facilita muchísimo el orden del código porque tú no te pierdes. Luego está el caso 2, bueno, que lo cierras con el break. El caso 2 está buscar reserva, que es la segunda opción. Y por último está eliminar reserva, que ya es la tercera opción. Luego en el caso 4 está pues la salida, y ya por default, es decir, por defecto, está que pues en caso de que el usuario no digite ninguno de los dígitos, entonces bueno, va al default y dice, bueno, no digitaste ninguno de los que te dimos. Bueno, aquí es para cerrar el do while. Entonces dice que si es diferente a 4, entonces regresa al menú, y bueno, eso ya lo hace ya internamente. Luego está el system pause, es decir, todo se pausa, y el return 0, está return 0, es decir, no tiene retorno, ya que todas las funciones que declaramos son tipo void, por ende, pues no retornan ningún dato. Ahora, el void ingresa reserva. Aquí ya está empezando a declarar, a traer las funciones, por así decirlo. Entonces, primero las declaramos, luego las llamamos para que el usuario tuviera acceso a ellas, y por último las vamos, por así decirlo, a trabajarlas por enfoque, ¿sí? Entonces, si este es ingresar reserva, vamos a ingresar la reserva ya como el código como tal. Entonces, bueno, aquí le dan un color, entonces a esto le sale al usuario cuando digita el 1. Entonces dice ingresar reserva, entonces él va a ingresar el código de la película. ¿Y qué hace acá? Aquí llamamos el auxiliar que le habíamos dado al comienzo, y punto código película, es decir, lo guarda en la estructura, como el reserve es el auxiliar, llama la estructura, y en código película guarda ese dato. Luego hace lo mismo con el número de cédula, que llama otra vez el reserve, y la guarda en cédula del cliente. Bueno, hace exactamente lo mismo con la ubicación, que lo guarda pero aquí ya usa un endpoint. Y aquí lo que hace es que envía toda la información que acabamos de tomar al archivo txt, que es el archivo salida. Acuérdense que teníamos salida, salida 2 y el de entrada. Entonces aquí lo manda a salida y lo guarda cada uno de lo que habíamos ingresado anteriormente, lo guarda ya. Luego de esto, este ya es el ingresar la reserva. Entonces, listo, toda la información ya se envió al primer archivo, es decir, al archivo de salida, y se guardó al archivo que se llama reservas.txt. Una vez que tenemos ya la información allá, entonces está el segundo, que es buscar la reserva. Esto es en caso de que ya la persona necesite traer la información. Entonces, bueno, buscar reserva. Entonces lo que hace es usar un booleano para abrir el archivo de entrada. Entonces, ¿qué va a hacer? Si el archivo no se abre, entonces te manda un default que dice, bueno, no, hubo un error.
Y luego de esto, esto es en el if, y luego de esto en el else, entonces ya te hace como tal el manejo de la información. Entonces, si sí se abrió, en caso de que no haya error y si se abra, entonces te manda esta variable que es aux, que es de tipo entero, tú introduces tu cédula, se guarda en aux, y la entrada, entonces lo que hace es que en la entrada, es decir, trae el código de la película. Una vez trae el código de la película, con un while lo que hacen es, bueno, aquí lo que hace es guardarlo, ¿sí? Y en el if ya lo que hace es compararlo. Entonces, cuando compara la cédula con las cédulas de la reserva, entonces ya trae toda la información para... Perdón, aquí no lo guarda, aquí trae la información. Entonces, una vez tú la comparas, trae toda la información que estaba referente a esa cédula. Una vez que la trae, entonces lo que hace él es que bueno, si es verdadero, pues trae toda la información y si pues el booleano se da cuenta que pues no hay ninguna igualdad, por así decirlo, entonces te manda pues no se encontró registro. Y todo esto se hace con la función de entrada, ya que estamos trayendo datos. Luego de esto está eliminar la reserva, es decir, tú ya no quieres esa reserva, la vas a borrar. Entonces, ¿qué haces? El system, bueno, aquí le da un color, luego está if entrada y dice hubo un error al abrir el archivo reservas. Esto es igual, el mismo default que hace, bueno, no se pudo abrir. Y luego en el else, que es el sí se pudo abrir, entonces eliminar reserva, entonces ese es el mensaje que le va a salir a la persona y está la misma variable. Aquí dice tipo entero, entonces introduces la cédula, la introdujiste, traes el código de reserva, tú entras, traes ese, esa información que necesitas para hacer la comparación. Luego, bueno, aquí haces exactamente lo mismo que hiciste en la anterior y el if es la comparación como tal. Entonces dice, bueno, si la compara, entonces el registro te sale la información de usuario, el registro se eliminó y listo. Pero entonces, ¿cómo hace esa eliminación? Aquí es donde usamos el archivo de salida 2. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Tú le ingresaste una información de reserva principalmente, porque él no puede borrar algo que tú no tengas. Entonces ya tienes los archivos. Una vez que los tienes, tú lo que haces es, cuando comparas la cédula y traes los archivos, es lo que dice es, listo, ya los tengo. Entonces, ¿qué hago con esto? Paso todo el resto de la información a salida 2. Entonces, ¿qué hace aquí? Envía todo el resto de la información que tenga eso a salida 2. ¿Y qué hace? Bueno, aquí ya cierra todo lo que tengas ahí, ¿cierto? O sea, lo cierra. ¿Y qué es lo que hace internamente el programa? Internamente el programa lo que hace es eliminar el primer archivo de reservas, es decir, el que tiene la información junto con el archivo, la información que tú querías borrar, y como la información sin el archivo que tú querías borrar se pasa a temp, que es salida 2, entonces lo que hace es que lo renombra. Entonces renombra temp.txt, lo renombra a reservas.txt y otra vez vuelves a tener tu archivo de reservas, pero con el archivo, con la información que querías borrar por cédula eliminada. Y así es como funciona todo el código. Bueno, y esto es todo. Espero pues hayan entendido. Gracias.